Mientras Brita olfateaba como un perro, tenía la impresión de que el aire había sido teñido con algún color. No se equivocaba, había un leve olor a vegetación. Este olor era causado por la acumulación de aromas de medicinas y hierbas. Y también le decía a Brita que había llegado a su destino. Brita siguió moviéndose adelante hacia el área de donde el olor venía con más fuerza. Luego de mirar cautelosamente alrededor, llegó al frente del edificio más alto. El diseño de este edificio era diferente de los otros, que tenían la tienda al frente y el lugar de trabajo al fondo. La estructura completa estaba diseñada para servir de lugar de trabajo. No tenía un lugar que sirviera como tienda como los otros edificios. De acuerdo al texto en la placa de madera que colgaba de la puerta y a los signos de afuera, este era el lugar. La campana que colgaba sobre la puerta sonó fuertemente cuando empujó la puerta al entrar. Ingresó a un salón que parecía servir para recibir invitados, con dos bancas que miraban la una a la otra en medio, estanterías colocados en las paredes y plantas decorativas en las esquinas. Brita fue recibida por alguien en el momento que entró al salón. Bienvenida. Era una voz masculina, pero sonaba demasiado joven para ser de un hombre. Miró alrededor y encontró a un joven vestido con unas viejas ropas de trabajo manchadas con savia, del cual también venía un fuerte olor. Su cara estaba medio cubierta por su largo y rubio cabello, dificultando juzgar su edad. Pero debido a su voz y a su talla, todavía debía estar en crecimiento. Debía de ser solo un joven, pero Brita podía adivinar su nombre. Aparte de su abuela, él también, debido a sus talentos, era una de las pocas personas famosas de Ramtel. ¿Enfiria Balear-sama? Sí, ese soy yo. El joven, Enfiria asintió y preguntó, ¿cómo podría ayudarle? Ah, correcto. Por favor espere un momento. Brita sacó el papel doblado que le había entregado el dueño de la taberna y se la entregó al joven. Enfiria inmediatamente la abrió para leer su contenido. Ya veo, así que es eso. ¿Podría por favor mostrarme la poción? Enfiria recibió la poción de Brita y la levantó al nivel de sus ojos, incluso aunque estuvieran cubiertos por su pelo. La atmósfera cambió. Cuando Enfiria movió sus cabellos a un lado, reveló que sus facciones eran bastante agradables. Muchas mujeres se enamorarían de él en el futuro, pero a pesar de su aguda mirada, su cara conservaba un aire infantil. Considerando la forma en la que hablaba, era difícil imaginar que sus ojos fueran así de perspicaces, mientras brillaban con una intensa emoción. Enfiria agitó la poción varias veces y asintió. Lo siento, pero no es conveniente hablar aquí, ¿podemos ir a otro lado? Brita estuvo de acuerdo y siguió a Enfiria a un cuarto desordenado. Eso era lo que ella pensaba debido a que le faltaba el conocimiento profesional necesario. Sobre la mesa había frascos, tubos de ensayo, destiladores, morteros, cubetas de precipitación, lámparas de alcohol, balanzas, extrañas vasijas y otras cosas. Los estantes en las paredes estaban repletos con numerosas hierbas y minerales. Un olor único y acre se podía sentir en el cuarto, dando la impresión de ser peligroso para el cuerpo. La persona dentro del cuarto observaba a los dos súbitos intrusos. Era una mujer anciana con un cabello totalmente blanco que le llegaba a la altura de los hombros, con las manos y la cara llenos de arrugas. Sus ropas tenían más manchas verdes que las de Enfiria, dándole un fuerte olor a pasto. Enfiria se dirigió a la vieja mujer al entrar. Abuela. ¿Qué sucede? No hay necesidad de que hagas tanto ruido, puedo oírte. Mis oídos todavía funcionan bien. Enfiria solo tenía una abuela paterna, que era la mejor farmacéutica en la ciudad, Litzie Balear. Deprisa, echa un vistazo a esto. Tomando la poción que Enfiria le alcanzó, la intensa mirada de Litzie hizo que a Brita se le pusiera la carne de gallina, como si estuviera observando a un poderoso guerrero veterano. Y no era ninguna ilusión. Los farmacéuticos tenían que usar magia mientras creaban sus pociones, mientras más famoso fuera un farmacéutico, más alto el nivel de hechizos que podía usar. Era por eso que Litzie, la mejor farmacéutica de Ramtel, era más fuerte que Brita. Esta poción, tú trajiste esto aquí. ¿Esta poción legendaria? No, podría ser, la sangre de Dios. Ey, ¿qué poción es esta? ¿Eh? Brita miraba con los ojos bien abiertos. Eso era lo que yo quería preguntar, pensó. Imposible, que una poción como esta exista. ¿De dónde la obtuviste? ¿De alguna ruina? ¿Eh? No, es. ¿Qué chica tan lenta? Solo responde mi pregunta, ¿de dónde obtuviste esto? ¿La robaste? Los hombros de Brita temblaron por la sorpresa. Ella no había hecho nada malo, pero aún así sentía como si la estuvieran sermoneando. Abuela, la estás asustando. ¿De qué estás hablando, Enfiria? No la estoy asustando.
¿Correcto? No, sí lo está haciendo. Brita quería decir eso, pero tragó saliva y contó la historia de cómo había obtenido la poción. Esto me fue dado como compensación por alguien. Los ojos de Litsie se pusieron serios. Es tan valiosa. Espera un minuto, abuela. Si pudiera saber, Brita-san quién se la dio. ¿Por qué? Brita, ayudada por Enfirea, simplemente explicó que obtuvo la poción de una persona misteriosa en armadura completa. Las arrugas de Litsie se hicieron aún más marcadas luego de oírlo. ¿Sabías que existen 3 tipos de pociones? Sin darle a Brita la oportunidad de responder, Litsie continuó. El primer tipo se fabrica solamente usando hierbas. Este tipo solamente muestra sus efectos lentamente y solamente fortalecerá las habilidades base de un humano. Sus efectos son mínimos, pero es barata. El segundo tipo está hecho de hierbas y magia. Este tipo de poción muestra sus efectos más rápido que la primera, pero todavía tarda algún tiempo. Si se trata de un momento luego de una batalla, la mayoría de aventureros usarán pociones de este tipo para recuperarse. El último tipo son las pociones creadas con nada más que magia. Están hechas inyectando mana en líquido alquímico. Los efectos de esta poción son inmediatos, pero son bastante caras. Ahora, ¿qué tipo de poción crees que es esta que has traído? No puedo ver ningún residuo de hierba, así que debe ser una poción hecha con magia. Pero, Litsie tomó una botella y la llenó con un líquido de color azul y la puso frente a Brita. Esta es una poción de recuperación mágica básica. ¿Te das cuenta de la diferencia de color? Durante su creación, las pociones de recuperación mágica se tornan de color azul, pero la tuya es roja. Eso significa que el proceso de producción de tu poción es diferente que el de una poción de recuperación normal. En términos simples, esta es una poción extremadamente rara y podría revolucionar las técnicas de elaboración de pociones. Tal vez es un poco difícil para ti entender lo que esto significa. Luego de que Litsie terminara con su explicación, ella activó su magia. Item Identification, Detect Magic Enchantment. Litsie había usado 2 hechizos y su expresión se transformó en sorpresa e ira. Cucucucu, fujajaja. Una risa maniática resonó en el pequeño cuarto. Litsie levantó lentamente la cabeza, revelando una aterradora y enloquecida sonrisa. Brita estaba conmocionada por el súbito cambio en Litsie y no podía decir nada, no podía ni siquiera mover un dedo. Cucucu. Justo como pensaba. Mira cuidadosamente esta poción Enfirea. Esta es la forma definitiva de una poción. Justo aquí. Nosotros los farmacéuticos, los alquimistas y todos los que estamos relacionados a la creación de pociones no somos capaces de alcanzar este nivel ideal ni siquiera luego de un largo periodo de investigación. Las mejillas de Litsie estaban enrojecidas debido a las grandes emociones que sentía y comenzó a respirar con dificultad mientras jadeaba sin cesar. Negándose a soltarla, movía la poción enfrente de la cara de Enfirea. Las pociones se deterioran con el tiempo. ¿Correcto? Sí, por supuesto. Comparado a la emoción de Litsie, el tono de Enfirea era bastante calmado, pero Brita distinguía rasgos de emoción en su expresión. No sabía por qué los dos se habían emocionado tanto, pero sentía que había sido arrastrada a un evento enorme. La poción que había traído había hecho que la mejor farmacéutica se pusiera así. Las pociones hechas usando solo magia son creadas usando fluido alquímico. Estos fluidos están hechos usando minerales como base antes de ser cambiados a través de la alquimia, así que es natural que se deterioren con el tiempo. Es por eso que necesitamos usar Preserve. En ese momento Litsie hizo una pausa y concluyó. Esa era la forma antes de este momento. Brita entendía ligeramente las palabras de Litsie y miraba el líquido rojo con sorpresa. Esta botella. Esta poción roja. No se deteriorará incluso sin usar magia de preservación. Esta es la poción perfecta. Nadie ha hecho algo así antes. De acuerdo a las leyendas, la poción de recuperación real era la sangre de los dioses. Litsie agitó la poción en su mano, el brillante líquido rojo se arremolinó dentro. Por supuesto, eso es solo una leyenda. Existe una broma entre los farmacéuticos de que la sangre de los dioses era azul. Un momento después, Litsie miraba la poción agitándose en su temblorosa mano. Tal vez esta sea la verdadera sangre de Dios. Los jadeos de Litsie, Enfirea que le daba palmaditas en la espalda y la estupefacta Brita. El silencio de los tres fue roto finalmente por Litsie. Viniste a averiguar los efectos de esta poción, ¿correcto? Es equivalente a un hechizo de recuperación de nivel 2. Ignorando su rareza y su valor intangible, su precio son 8 monedas de oro.
Pero, si añade su valor intangible, el precio de la poción podría ser suficiente como para matar por ella. El cuerpo de Brita se estremeció. Solo el valor y sus efectos eran muy elevados para la aventurera de medalla de hierro, Brita. El problema era el valor intangible que hacía que incluso Litzie la observara con la mirada aguda como si estuviera esperando la oportunidad de robarla. Pero todavía había dudas en su corazón. ¿Por qué aquel hombre en armadura completa le ofrecería a ella este tipo de poción tan fácilmente? ¿Quién era la persona debajo de aquella armadura? Incontables preguntas surgieron en su corazón. Litzie preguntó, ¿querrías vendernos la poción? Te daré un buen precio. ¿Qué te parecen 32 monedas de oro? Los ojos de Brita se hicieron aún más grandes. El precio ofrecido era una suma significante para Brita. Si uno no la derrochaba, esta suma era suficiente para alimentar a 3 familias por 3 años. Brita dudó, sabía que esa poción tenía un increíble valor, pero ¿era la decisión correcta venderla ahora por 32 monedas de oro? Las oportunidades de obtener otra poción así eran muy bajas. Pero, ¿viviría para regresar si se negaba? Viendo la duda en Brita, Litzie sacudió la cabeza y le propuso otro plan. Fin del volumen. 黙ってゴミなんだよな聞けねえってのかよ殴りに来たんだプラチナムカツか帰ってくんなバーカ何を年頃ぶっちゃって謝って殴ろうかなり引きますねむしろ嫌いです話しかけないでくださいちょっと触んないでくださいよ近寄らないでくださいあなたは変態です